Yo pienso, hermanos, que no hay que ser muy observador para darse cuenta de que hay algo que no anda bien en el mundo. Lean los periódicos, vean los noticieros, hay algo que no anda bien. Y yo no me refiero únicamente a las guerras o a la amenaza del terrorismo o a la recesión mundial. Yo me refiero al hecho de que hay algo en el ser humano individual que no permite que este mundo sea un lugar seguro en el cual vivir. Es muy fácil enfocarse en los problemas globales y perder de vista al individuo. Pero lo cierto es que el mundo está como está porque hay un problema en el hombre. Un problema que debe ser atacado en su misma raíz para que podamos funcionar como se supone que debemos funcionar en nuestras relaciones interpersonales. Alguien pudiera decir que ese problema es el pecado y tendría toda la razón, pero yo quisiera en esta mañana ajustar el foco un poco más para que podamos ver más claramente en qué consiste este pecado que ha dañado al hombre en el asiento mismo de su personalidad. Si nosotros pudiéramos tomar el pecado, y estoy aquí obviamente haciendo una ilustración porque yo no puedo tocar el pecado, yo no puedo manipular el pecado no es un ente físico, pero si nosotros pudiésemos tomar el pecado, llevarlo a un laboratorio, examinarlo detenidamente, nos vamos a dar cuenta que el pecado está compuesto por dos elementos fundamentales: orgullo y egoísmo. Orgullo y egoísmo. Somos egoístas, somos orgullosos. Ese es el gran problema del hombre. Ahora, si nos acercamos todavía un poco más a examinar estos dos ingredientes fundamentales que conforman el pecado, nos vamos a dar cuenta que están tan relacionados el uno con el otro que difícilmente podemos diferenciarlos. Somos egoístas porque somos orgullosos. Somos egoístas porque somos orgullosos. Queremos que el mundo gire en torno a nosotros porque el orgullo nos hace creer que nosotros somos en realidad el centro del universo. Y no importa si se trata de una guerra entre naciones o de un conflicto interracial o de un problema familiar, la fuente de donde surgen todos estos conflictos es el orgullo. El orgullo ha convertido al hombre en un ser peligroso para sus semejantes. Pero lo que es todavía más crucial, el orgullo es lo que se interpone entre el hombre y el Dios que lo creó para su gloria. Fue por medio del orgullo que Satanás tentó a nuestros primeros padres en el huerto del Edén, al venderles la idea de que si se independizaban de Dios y decidían ir en contra de su voluntad, serían como Él. El hombre se rebeló contra Dios queriendo estar a la par con Él. Pero tan pronto el pecado se introdujo en el mundo, Dios anunció un plan de salvación que tendría como centro la persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la historia de la redención que nosotros veremos esta tarde a través de un grupo de jóvenes del Ministerio 222. Ese es el mensaje del Evangelio. Que Dios no dejó al hombre en el estado en que cayó por causa de su orgullo y de rebeldía, sino que decidió asumir nuestra culpa en la muerte de Jesús en la cruz del Calvario. Y así como el orgullo es el elemento fundamental de toda conducta pecaminosa, así también es la humildad, la virtud esencial de todo aquel que ha recibido el beneficio de este plan de salvación que Dios ofrece por gracia por medio de la fe. La humildad. Como bien señala William Farley, Dios diseñó el Evangelio para producir humildad en el corazón humano. Mientras estaba allí sentado, pensando en esto, de repente vino a mi mente, 1 Corintios capítulo 1, versículo 30 al 31. Pablo dice: mas por Él, Dios, estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. ¿Qué es esto? El Evangelio.
¿Y para qué Dios hizo que todas esas cosas estuvieran conectadas únicamente con Cristo? Para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Sin humildad no hay salvación. Nadie podrá disfrutar de los beneficios de la obra redentora de Cristo hasta que reconozca su pecado y su impotencia y venga humillado a los pies del Señor clamando por misericordia. Pero ¿saben qué, mis hermanos? Eso es apenas el comienzo. Esa vida cristiana que se inicia con un acto de humillación, se fortalece y fructifica exactamente como empezó. Crecemos en santidad y fructificamos como cristianos en la misma medida en que crecemos en humildad. Sigue diciendo William Farley, si fallamos en priorizar la humildad, empobreceremos nuestros esfuerzos evangelísticos, retardaremos nuestro crecimiento en piedad e impediremos la efectividad de nuestros ministerios. Y luego añade que la iglesia estará más capacitada para cumplir con el propósito asignado por Dios para ella cuando predique el evangelio de tal manera que produzca una fe humillante, tanto en el pecador como en los creyentes. Debemos predicar el evangelio de tal manera que eso produzca una fe humillante. Y eso es precisamente lo que yo quiero hacer en la mañana de hoy a la luz del pasaje que Salvador leyó hace un momento en el capítulo 13 del Evangelio de Juan, cuando Cristo lavó los pies de sus discípulos la noche antes de la crucifixión. Vayan conmigo una vez más a Juan capítulo 13, para ver en primer lugar las circunstancias en que ocurre este lavamiento. Versículos 1 al 5. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos, y que había salido de Dios, y a Dios iba, se levantó de la cena, se quitó su manto, y tomando una toalla, se la ciñó, puso agua en un lebrillo, y comenzó a lavar los pies de los discípulos, y a enjugarlos con la toalla con la que estaba ceñido. Lo primero que Juan nos hace ver en este pasaje es que todo esto sucedió mientras Jesús y sus discípulos participaban de la cena de la Pascua. Por cientos de años, los judíos habían celebrado esta festividad religiosa en la que recordaban la forma milagrosa en la que Dios los había rescatado de la tierra de Egipto. En aquella primera Pascua, en el tiempo de Moisés, Dios ordenó a los judíos que sacrificaran un cordero, cuya sangre debían colocar en los dinteles y en los postes de las puertas y cuya carne debían comer en familia. El juicio de Dios pasaría esa noche por la tierra de Egipto, matando a todos los primogénitos, excepto los que estuvieran en aquellas casas que habrían sido rociadas con la sangre del Cordero Pascual. Ese Cordero y esa sangre no eran más que un símbolo del Cordero de Dios que habría de quitar los pecados del mundo. Y mis hermanos, nosotros podemos imaginar que a través de toda su vida, cada vez que el Señor Jesucristo participaba de esta cena, Él no podía dejar de pensar en la muerte sacrificial que le aguardaba al final de su ministerio. Y es precisamente en la víspera de ese terrible día que Jesús se reúne con sus discípulos en un aposento alto en Jerusalén para participar de la cena de la Pascua. Juan nos dice que el Señor estaba consciente de que había llegado la hora para que pasase de este mundo al Padre. Esa sombra de muerte que lo había acompañado a lo largo de toda su vida, ahora estaba a punto de convertirse en realidad. Ahora bien, algo había sucedido unas horas antes con los discípulos y que no aparece relatado en el Evangelio de Juan.
Pero es importante que nosotros entendamos qué era lo que estaba pasando allí. Dice en Lucas capítulo 22, versículo 24, que los apóstoles habían estado discutiendo entre sí sobre quién de ellos sería el mayor de todos. En un momento tan sensible como este para Cristo, la gran preocupación de los apóstoles era la posición que cada uno de ellos iba a ocupar en el reino de Dios. Estos hombres necesitaban urgentemente una lección, y Cristo los amaba demasiado como para dejarlos sin instrucción en un asunto tan importante. Noten una vez más el versículo 1. Sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y esta expresión significa probablemente que Cristo los amó hasta llenar la medida. Cristo los amó hasta el tope de lo que es posible amar a otra persona. Los amó hasta el fin. Unas horas más tarde el Señor daría su vida por ellos en la cruz del Calvario. Y como Él mismo me dice, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Eso es el tope del amor. Pues bien, hermanos, fue ese mismo amor que llevó a Cristo a la cruz lo que lo impulsó a lavar en ese momento los pies de sus discípulos y darles una lección inolvidable. Ahora, yo no quisiera que ustedes perdieran de vista algunos detalles que Juan incluye en el texto. Dice Juan que Jesús se iba de este mundo al Padre, pero que Él amaba a los suyos que estaban en el mundo. Él se iba de este mundo al Padre, pero Él amaba a los suyos que todavía estaban en el mundo. Cristo ama a todos los que son suyos. En el cielo, en este momento, hay un montón de creyentes a quienes Cristo ama. De hecho, algunos han partido de esta misma iglesia a la presencia del Señor. Y Cristo ama a todos los que son suyos. Pero Él manifiesta un amor especial para con todos aquellos que todavía continuamos aquí, en este campo de batalla. Yo estoy seguro que si tú tuvieras varios hijos, y uno de ellos estuviera en un país lejano, sirviendo como soldado en medio de una guerra, no necesariamente tú lo vas a amar más que a los otros hijos, pero es muy probable que ese hijo ocupe una gran parte de tus pensamientos y de tus preocupaciones. Bueno, queridos hermanos, el Señor sabe lo que significa vivir en este mundo dañado por el pecado. Y precisamente por eso está atento a cada uno de sus hijos que todavía están en el mundo en una forma especial. Ahora hay algo más que Juan resalta en este pasaje. Y es el hecho de que el diablo ya había puesto en el corazón de Judas que entregara al Señor, y Cristo lo sabía. Versículo 2. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos, y que había salido de Dios y a Dios iba. Cristo sabía que ya Judas había entrado en una componenda con los religiosos de Israel para entregarlo, para traicionarlo, para venderlo por 30 piezas de plata. Pero Cristo también sabía que Él tenía en sus manos todo el poder y la autoridad del universo. Él podía aplastar a Judas en ese mismo instante, pero no lo hizo. Aún a sabiendas de quién era Él. Mis hermanos, el Señor no tuvo en ese momento una crisis de identidad. Él estaba plenamente consciente de su grandeza. Él estaba plenamente consciente de su poder cuando decidió lavar los pies de sus discípulos, incluyendo los pies del traidor. Debemos recordar que en ese tiempo los caminos no eran asfaltados como en el día de hoy, y que los hombres no solían usar zapatos cerrados, ellos usaban sandalias.
Y aunque ellos pudieran estar completamente bañados, cuando se movían de un lugar a otro, llegaban con los pies sucios. Y era muy incómodo sentarse a la mesa a cenar con los pies llenos de polvo, llenos de arena. Es por eso que los anfitriones solían tener un sirviente, generalmente el sirviente del rango más bajo, que hiciera ese servicio de lavar los pies, porque a nadie se le ocurría lavarle los pies a una persona de su mismo rango. De hecho, estaba leyendo que aún los esclavos judíos no le lavaban los pies a otro esclavo judío. Buscaban a un esclavo gentil que lo hiciera. A nadie se le ocurría lavarle los pies a una persona de su mismo rango. El problema fue que en el aposento alto no había sirviente. Así que los apóstoles comenzaron a llegar de Betania juntamente con Jesús. Se colocaron en torno a la mesa en forma de U, teniendo a plena vista la jarra, la toalla y el agua. Pero nadie hizo el menor intento de usarla. Probablemente el Señor esperó un momento a ver si alguno reaccionaba, pero nadie se movió. Y yo me imagino a los apóstoles mirando la jarra, mirando la toalla y mirándose unos a otros a la cara. ¿Y ahora qué hacemos? Hasta que de repente ocurre lo inesperado. El Señor Jesucristo se levanta de la cena, se quita su manto, se ciñe la toalla, echa agua en una especie de palangana y comienza a lavar los pies de cada uno de los discípulos. Yo estaba tratando de imaginarme la escena. Y yo me imagino un silencio sepulcral en la habitación. Nadie hablaba. Es difícil saber lo que estaba pasando por la mente de los discípulos viendo al Señor en una posición tan humillante. Pero ¿saben qué? Ninguno de ellos le dijo, ni siquiera hizo el amague, en buen dominicano, ni el allante siquiera, de decirle al Señor, no, Señor, no te preocupes, yo lo hago. No, estaban llenos de vergüenza, pero seguían sentados cada uno en su mismo sitio. Yo supongo que alguno de ellos hubiera sido capaz de lavarle los pies a Cristo, porque los reconocían claramente como alguien superior. Pero lavarse los pies entre ellos, eso era demasiado humillante. Demasiado humillante. Estos hombres tenían el corazón lleno de orgullo y Cristo lo sabía. A veces uno dice, fulano es un orgulloso, yo voy a darle una lección. Y la lección es, lo voy a castigar con el látigo de mi desprecio. Le voy a hacer sentir que él es un gusano, para que, es por su bien, para que aprenda. Pero eso no fue lo que hizo Cristo. Él sabía que el corazón de estos discípulos estaba lleno de soberbia, y aún así tomó la posición de siervo y continuó lavándoles los pies, uno a uno, hasta que llegó a donde estaba el apóstol Pedro. Y todos nosotros conocemos al personaje, por lo menos como él era, porque ya Pedro es perfecto en el cielo. Pero todos conocemos al apóstol Pedro. Dice en el capítulo 13, versículo 6, entonces vino a Simón Pedro, y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Y el texto aquí literalmente puede ser traducido como, ¿tú a mí me lavas los pies? ¿Tú a mí? En otras palabras, siendo tú tan grande y yo tan insignificante, ¿vas a ocupar frente a mí la posición de un sirviente? Versículo 7, respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Y miren, hermanos, el texto es bien enfático. Yo estaba tratando de ver cómo podía traducir esto de la manera más clara que encajara con lo que el texto realmente dice. Y la idea es, no me lavarás los pies jamás, de ninguna manera, ni en 1 millón de años.
Cristo le dice, lo que yo estoy haciendo ahora, tú no lo entiendes ahora, lo vas a entender después. No, Señor, nunca va a haber un después para yo entender eso. Ni en 1.000.000 de años, tú nunca me lavarás los pies a mí. Y cualquiera diría que Pedro estaba reaccionando aquí en un arranque de humildad. Pero no, hermanos, su protesta no era otra cosa que un orgullo disfrazado. Ya Cristo le hizo ver que había algo en ese acto de servicio que él no entendía. Pedro, lo que yo hago, tú no lo entiendes ahora, lo vas a entender después. Era para decirle, está bien, Señor, yo no lo entiendo, pero sigue tu tarea. No, pero Pedro no era así. Pedro quiere controlar la situación. Pedro quiere decirle al Señor cómo deben ser las cosas. Y mis hermanos, antes de reaccionar contra Pedro, yo les ruego que se miren en ese espejo, que nos miremos en ese espejo. Porque son muchas las veces que los cristianos nos colocamos en esa misma posición. Señor, yo no entiendo por qué estás haciendo las cosas de este modo. ¿Acaso no sería mejor que hicieras algunos ajustes en tus planes? Porque si estás dispuesto, Señor, yo puedo darte algunos consejos. ¿Por qué, Señor, en vez de esta enfermedad que tú me has enviado, mejor no haces esto otro? ¿O por qué en vez de este problema económico, mejor no me envías el dinero? Yo pago mis cuentas, me siento más tranquilo y puedo servirte mejor. Si tú estás dispuesto, Señor, yo tengo algunos consejos que darte en cuanto a cómo manejar mi vida. Por supuesto, nosotros no decimos eso con palabras. Es con la actitud del corazón. Es con la actitud del corazón. Cada vez que tú estás descontento con los decretos de Dios y la providencia de Dios sobre tu vida, tú le estás diciendo al Señor, Señor, si tú me dejaras este asunto a mí, yo haría algunos ajustes para mejorar tu plan. Cada vez que tú te llenas de angustia, le estás diciendo al Señor, Señor, definitivamente yo no puedo confiar en ti, si por lo menos tú oyeras mis consejos. Si tú me dejaras arreglar este guión, yo borraría algunas partes, incluiría otras. Pero esa actitud no solo revela orgullo, esa actitud revela una tremenda ignorancia. Pedro estaba actuando así por la sencilla razón de que él no entendía algunas cosas. En el versículo 8 Cristo le dijo, bueno, si no te lavares no tendrás parte conmigo. Pedro, no eres tú el que decide, soy yo. Si no te lavares no tendrás parte conmigo. Ese acto de humillación en el aposento alto no era más que el preámbulo de una humillación mayor, la muerte de Cristo en la cruz del Calvario, sin la cual ningún pecador será perdonado. Si Pedro seguía siendo renuente a recibir el beneficio de la humillación de Cristo, y del cual ese lavamiento no era más que un símbolo, entonces no podía tener parte con él. De paso, déjenme decir algo aquí, entre paréntesis, acerca del orgullo. Orgulloso no es únicamente aquel que es renuente a servir, sino también aquel que es renuente a ser servido. Las personas orgullosas no quieren dejarse servir, porque dejarse servir es un reconocimiento de yo no puedo solo. Y nosotros somos a veces como los niños cuando están aprendiendo a ponerse los zapatos, que uno quiere ayudarlos, no, yo solo. Y a veces, hermano, hay que dejarlo que se amarren los zapatos de tal manera que no haya forma de deshacer el nudo y se vayan de boca, para que aprendan la lección. Nadie puede pertenecer a la compañía de los discípulos de Jesús a menos que reciba por fe el perdón de sus pecados, descansando enteramente en esa muerte humillante que Cristo padeció por culpa nuestra en la cruz del Calvario. Ahora, probablemente Pedro no entendió todo eso en ese momento. Cristo le dijo, Pedro, no lo entiendes ahora,
lo entenderás después. Pedro probablemente no entendió todas las implicaciones de lo que Cristo estaba diciendo aquí, pero algo había quedado clarísimo en su mente. Si no se dejaba servir de Cristo, tampoco podía tener parte con Él, y eso era impensable para Pedro. Versículo 9, le dijo Simón Pedro: bueno, Señor, si es así, entonces no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Pedro era un individuo tan impulsivo, él pasaba de un extremo al otro extremo. Báñame entero, Señor. Jesús le dijo: Pedro, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos, porque él sabía quién era que le iba a entregar. Por eso dijo: no estáis limpios todos. Por medio de la muerte de Cristo, los creyentes somos bañados en su sangre, de tal manera que todos nuestros pecados son lavados, desaparecidos, borrados, perdonados, exterminados en la presencia de Dios. Todos nuestros pecados. Todos los que cometimos antes de ser creyentes, todos los que estamos cometiendo ahora, todos los que vamos a cometer hasta que lleguemos a la presencia del Señor. En Cristo, en su sangre derramada en la cruz, todos nuestros pecados ya fueron perdonados. Estamos todos bañados en la sangre de Cristo. Pero, mientras transitemos por este mundo, vamos a ensuciarnos los pies. Y tendremos que venir una y otra vez a recibir ese lavamiento parcial. No para ser salvos, porque ningún verdadero creyente puede perder su salvación, sino para seguir creciendo en santificación. Habiendo convencido a Pedro, el Señor concluye su tarea de lavar los pies de todos los discípulos, y ahora quiere ayudarles a entender el significado de todo esto. Versículo 12. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? ¿Sabéis lo que os he hecho? Mis hermanos, la lección de este pasaje no es difícil de entender, pero es sumamente difícil de aplicar. No olviden que unas horas antes, los discípulos estaban discutiendo entre sí quién de ellos era el mayor del grupo. Pero Cristo les hace ver que esa discusión es ridícula. Ridícula. Niños, ustedes se imaginan, nosotros no sabemos cuál es el lenguaje de las hormigas, ¿verdad? No sabemos si las hormigas se comunican entre sí, aunque todas ellas, por una razón u otra, cuando van en fila en vía contraria, se topan y siguen. Yo no sé qué es lo que se dicen. Nosotros no sabemos cómo piensan las hormigas no piensan, no, evidentemente, pero vamos a suponer que las hormigas tuvieran capacidad de razonar y de hablar. ¿Ustedes se imaginan a un grupo de hormigas discutiendo entre sí cuál es la más fuerte? Tú ves esa migaja de pan de 2 milímetros, la cargué yo solita. Acabo de romper el récord mundial, que era de 1 milímetro y 3/4. Ridículo, ¿verdad? ¿Saben qué, mis hermanos? Esa ridiculez ni siquiera puede compararse a la de un grupo de creyentes que reconocen a Cristo como el Rey soberano del universo, como el creador y sustentador de todas las galaxias, pensando dentro de sí que uno es mayor que el otro. Eso es ridículo. Mi amado hermano, que tú tienes que no hayas recibido, y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Nosotros los creyentes tenemos un tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios, no de nosotros. Pero esa discusión no solo es ridícula, esa discusión es dañina y contraproducente.
No olviden que así como nadie puede ser salvo sin humillarse primero, nadie puede crecer en santidad, nadie puede producir frutos en la obra de Dios, a menos que siga transitando por el camino de la humildad. Y Cristo, en su amor, no solo dejó instrucciones al respecto, sino un ejemplo demasiado claro, demasiado elocuente como para que ningún cristiano se confunda. Versículo 13. Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies unos a otros, porque ejemplos he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Ejemplos he dado. La grandeza de Cristo no solo es reconocida por Él mismo, como vimos en el versículo 3, sino también por todos los que son suyos. Si tú eres un verdadero cristiano, tú sabes que Cristo es nuestro Maestro, que Cristo es nuestro Señor. Nosotros debemos aprender de Él y servirle a Él. No debe ser al revés. Y sin embargo, Él no solo estuvo dispuesto a lavar los pies de sus discípulos, sino también a dejar su gloria, a hacerse hombre y luego morir en una cruz como un criminal para que tú y yo podamos ser limpios de nuestros pecados. El más grande de todos ocupó el lugar del más bajo por amor a nosotros para nuestro beneficio. Y ahora nos dice de manera explícita que eso es exactamente lo que Él quiere que hagamos, humillarnos hasta el polvo si es necesario en nuestro trato los unos con los otros. Muchos creyentes dicen o piensan que ellos están dispuestos a humillarse delante de Dios. Pero eso no es lo que Cristo dice aquí. Mis hermanos, Cristo no está hablando aquí primariamente de humillarnos delante de Dios. Por supuesto, nos humillamos primariamente delante de Dios, pero Cristo está hablando de otra cosa. Él dice en el versículo 14, pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Si de verdad estamos dispuestos a humillarnos delante de Dios, entonces debemos estar dispuestos a humillarnos delante de nuestros hermanos en Cristo. ¿Hasta qué punto? Bueno, escucha lo que dice Pablo en Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8, y juzga por ti mismo. Haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló todavía más, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Hasta qué punto, mis amados hermanos, debemos humillarnos delante de los demás? ¿Hasta qué punto? Bueno, Pablo dice, haya pues en vosotros este mismo sentir, haya pues en vosotros esta misma forma de pensar que hubo en Cristo. Él no estimó el ser igual a Dios y se humilló a sí mismo haciéndose hombre y luego haciéndose siervo y luego haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces tú no puedes perdonar lo que esta persona te hizo. Tú eres tan grande, tú eres tan valioso que tú no puedes humillarte hasta ese punto. Tú no puedes servir a una persona que no te sirve a ti. Yo me cansé. Vivo la vida dándome a los demás y nadie me da a mí. Me cansé. Si Cristo hubiera pensado así, mis amados hermanos, en este momento todos nosotros estaríamos friéndonos en el infierno, pero Cristo no pensó así. Siendo el Rey de Reyes, Señor de Señores, el Rey de Gloria, el autor, el diseñador, el creador, el sustentador de todo el universo, de todas las galaxias, Cristo se humilló.
Y Pablo nos está diciendo, haya pues en vosotros exactamente la misma disposición, exactamente la misma forma de pensar. ¿Saben qué es lo más extraordinario de todo esto? Que la humillación para Cristo implicó dejar su gloria, descender y hacerse hombre, ocupar el lugar de siervo. Pero la humillación, en el caso nuestro, simple y llanamente consiste en ocupar nuestro lugar. A mí no me gusta usar en el púlpito frases coloquiales, pero en buen dominicano, cucaracha, busca tu seto. Para Cristo humillarse implicó dejar su gloria, ocupar el lugar de siervo. Para nosotros humillarnos es simple y llanamente comportarnos como lo que somos. Ocupar nuestro lugar. Alguien ha dicho que la humildad consiste en la capacidad de verme a mí mismo a la luz de Dios en el contexto de su santidad y de mi pecaminosidad. Eso es humildad. El llamado del Señor no es a que dejemos a un lado nuestra grandeza para servir a los demás, porque la verdad es que no tenemos ninguna. El llamado del Señor es a que entremos en cordura, a que nos veamos tal cual somos y actuemos en consecuencia. Ese es el llamado. Y miren, mis hermanos, ese no es el mensaje que el mundo predica. Ese no es el mensaje que el mundo predica. El problema del hombre, según el mundo, radica en su baja autoestima. El problema del hombre, según Dios, es que se estima demasiado. Se estima demasiado. Y lamentablemente, si hay un aspecto en el que la iglesia se ha dejado evangelizar por el mundo, ha sido precisamente en este aspecto. En un montón de púlpitos, la psicología humanista ha desplazado la teología bíblica. ¿Cómo es que se titula el libro de Joel Osteen? ¿Tu mejor yo o tu mejor vida ahora? No, ese no es el mensaje que encontramos en la Biblia. Ese no es el mensaje que encontramos en la Biblia, y los resultados están a la vista. ¿Saben qué, mis amados hermanos? Cada vez es más difícil encontrar dentro de las filas de los que profesan ser cristianos un espíritu de autonegación y de autoservicio. ¿Saben por qué? Porque hemos olvidado nuestra identidad de siervos y nos hemos comenzado a comportar como si fuéramos los amos. Somos siervos. Somos esclavos, comprados por precio. Y lo grande es como las personas a veces quieren cristianizar este mensaje de la psicología humanista. Tú eres una criatura de Dios y Dios no hace disparates. Wow, es verdad. Dios no hace disparate. Sí, pero por tu pecado tú te has disparatizado tú mismo. No, Dios no hace disparate. Pero el diablo ha convertido al hombre en un disparate. Y lo grande del amor de Dios, lo grande de la gloria, el poder, la bondad, la sabiduría, la magnificencia, la compasión, la misericordia de Dios, es que a ese hombre que es un disparate, Cristo lo salva con el precio de su sangre. ¿Somos más felices ahora? Por supuesto que no. Escucha lo que sigue diciendo el Señor en los versículos 16 y 17. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis.
Si sabéis estas cosas, bienaventurados, dichosos, felices seréis si las hiciereis. Ese sí condicional del versículo 17 puede traducirse también, ya que ustedes saben eso, ahora tomen la decisión de vivir a la luz de lo que saben. Ay, hermanos, ¿cuántas veces nosotros venimos delante del Señor en oración? Mira, Señor, a este pobre gusano. Ahora, hay de aquel del que me trate como un gusano. Por fin decídete. ¿Eres un gusano o no? Es vivir conforme a lo que sabemos a la luz del Evangelio. Y Cristo dice, vuestra felicidad depende de eso. Vuestra felicidad depende de eso. Queridos hermanos, nadie puede ser verdaderamente feliz a menos que goce del favor de Dios, y nadie puede gozar del favor de Dios a menos que se humille delante de Él. Hablando al pueblo de Israel a través del profeta Isaías, dice el Señor, el cielo es mi trono, la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. El hombre verdaderamente humilde toma a Dios en serio, y el que toma a Dios en serio toma su palabra en serio. Este hombre sabe poner cada cosa en su lugar. Dios está en su trono en el cielo. ¿Sabe dónde habitamos nosotros? Nosotros habitamos en el estrado de sus pies. Dice, el cielo es mi trono, la tierra es el estrado de mis pies. Ahí es donde estamos nosotros. En el banquito donde Dios pone los pies para descansar. Metafóricamente hablando. Porque Dios no se cansa. Él es grande, nosotros somos pequeños. Él es infinitamente santo, nosotros somos pecadores. Él es el Señor, nosotros somos sus siervos. Pero es aquí precisamente donde el Evangelio pone de cabeza la filosofía de este mundo. Mientras más orgulloso es un hombre y más intensamente procura su gloria y cumplir su voluntad, así de proporcional será su desgracia y su miseria. Mientras más orgulloso es un hombre, más miserable y desgraciado será. Pero en la misma medida en que un hombre se humilla ante Dios, ocupando el lugar que realmente le corresponde, en esa misma medida disfrutará de los dones de gracia que Él derrama sobre aquellos que dependen enteramente de Él y deciden vivir para su gloria. En Mateo capítulo 11, versículo 29 dice el Señor, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, yo los haré descansar. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. El descanso del alma depende enteramente de la humildad y de la mansedumbre. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Escuchen lo que dice en Primera de Pedro capítulo 5. Primera de Pedro capítulo 5, versículo 5. Igualmente, jóvenes, escuchen jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Humíllense bajo la poderosa mano de Dios. Mi amado hermano, mi amada hermana, tú y yo necesitamos urgentemente crecer en humildad. ¿Y saben cómo se logra eso? Predicándonos el Evangelio día tras día y contemplando el ejemplo de Cristo en el Evangelio. ¿Cómo se logra esto? Predicándonos el Evangelio día tras día. Recuerda quién eras tú sin gracia.
Recuerdas de dónde Dios te rescató. Recuerda el infierno que merecías por tus pecados. Recuerda las veces que rechazaste al Señor. Recuerda, oh mi amado hermano, que si no hubiera sido porque su gracia te detuvo, probablemente habrías muerto antes de conocer a Cristo. Y en este mismo instante, ahora mismo, pudieras estar en el infierno sabiendo que ya no hay redención. Pero sobre todo mira a Cristo en el Evangelio. Mira a Cristo en el Evangelio. Mi hermano, qué amor y qué ejemplo de humillación. El Rey de Gloria. El Rey de Gloria. Con una toalla ceñida, lavando los pies de sus discípulos. ¿Qué dice en Juan 13? Sabiendo Jesús que al Padre le había dado todas las cosas en sus manos. Bueno, fue con esas manos que Cristo lavó los pies de los discípulos. Y si tú estás aquí sin Cristo, yo quiero recordarte una vez más lo que dijimos al principio: sin humillación no hay salvación. Mi amigo, tú necesitas el perdón de tus pecados, y lo que el Evangelio anuncia es que no tienes la más mínima capacidad de resolver ese problema por ti mismo. Pero Dios, en su amor, envió la solución a este mundo en la persona de su Hijo. Solo Él puede limpiarte de todos tus pecados. Solo Él puede concederte por gracia el don de la vida eterna, pero debes humillarte ante Dios. Debes reconocer que estás en bancarrota espiritual, que no tienes nada que ofrecer excepto tus pecados. Si rehusas ese lavamiento como hizo Pedro al principio, no tendrás parte ni suerte en el reino de Dios. Pero mi amigo, eso no tiene por qué ser así. Las puertas de la salvación están abiertas hoy para ti, si vienes a Cristo en arrepentimiento y fe. Yo sé, hermanos, que hablar acerca de la humildad siempre levanta una convicción de pecado en el corazón de cualquier cristiano sensible. Bueno, mi amado hermano, si tú te has sentido convicto de pecado en esta mañana, dale gracias al Señor. Eso quiere decir que tu corazón no está endurecido. Pero es precisamente por eso que necesitamos ir a Cristo a lavarnos los pies. No te quedes allí lamentando tu orgullo. Clama a Dios que te conceda la gracia de su Espíritu para seguir mortificando tu orgullo y ser cada vez más parecido a nuestro Señor Jesucristo en su humildad. Padre bueno, Señor nuestro, gracias por nuestro bendito y glorioso Señor y Salvador Jesucristo. Oh Padre, gracias porque si no hubiese sido por su humillación, Señor, nosotros no estaríamos aquí dándote gloria, nosotros no estaríamos aquí amparándonos bajo la sombra de tu compasión. Oh bendito Rey, enséñanos lo que somos y ayúdanos a comportarnos como tales. Padre bueno, ayúdanos a seguir creciendo en humildad, ayúdanos a darle muerte al orgullo de nuestro corazón, ayúdanos, oh Señor, a vivir de tal manera que en nuestras vidas solo Cristo reciba toda la gloria. Bendice tu palabra, Señor, en esta mañana, aún salvando pecadores, porque te lo suplicamos en el nombre de Cristo. Amén y amén.